Vamos a ir a Gálatas 6. La meta es en este mes y el próximo, si el Señor lo permite, ya concluir con esta epístola. Sí, este mes, en realidad. Gálatas 6, vamos a ver los versículos 6 al 10. Ya hemos escuchado su lectura por nuestro hermano Horacio. Pero permítanme hacer un escaneo rápido sobre el trasfondo de nuestro texto de hoy. Quizás alguien se ha añadido hoy, nos está visitando hoy. Bueno, tenemos una iglesia seducida por falsos maestros, un apóstol Pablo que escribe intentando restaurarlos. Ellos estaban cosechando los resultados de abrazar un evangelio por obras. Ellos estaban confundidos. Creo que hay en gran parte del problema se lo podemos adjudicar a la inmadurez de ellos. Y estaban teniendo dificultades en el trato de unos con otros. Así que no se estaban edificando, estaban siendo de tropiezos en un sentido, porque estaban militando de alguna forma en la carne por abrazar justamente este evangelio de obras. Pablo los anima a cambiar radicalmente el estilo de vida, su enfoque. ¿Y cómo se logra eso? Cambiando la forma de pensar por medio de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios tiene un protagonismo único para cambiar nuestras vidas. Es la palabra la que renueva nuestra mente. Eso lo vemos en Romanos 12, versículos 1 y 2. Debían regresar a la vida en el Espíritu, a la vida espiritual, esa vida que conocieron cuando creyeron en Jesús, cuando confiaron en Jesús, cuando se arrepintieron de su idolatría y se volvieron a Cristo, comenzaron realmente a vivir espiritualmente, pero ahora habían abandonado esa forma de andar. Así que ya Pablo lo viene desarrollando desde el capítulo 5, haciendo un contraste entre las obras de la carne y la vida en el Espíritu. Y en realidad no hay forma de ser de bendición, de edificación a los hermanos, si no es por el Espíritu de Dios. Porque yo no tengo nada en mí mismo que yo pueda aportar a otros. Mi personalidad, carisma, inteligencia, lo que sea que yo pueda tener, no edifica la vida espiritual de mi hermano. Es ser permeable a la obra del Espíritu en mi vida para que yo pueda ser de bendición a otros. Así que básicamente lo que Pablo plantea aquí es que los espirituales, lo viene planteando desde el versículo 1, es decir, los creyentes espirituales no es una clase, una élite dentro de la iglesia. Los espirituales, Pablo está diciendo, está enseñando que son los que tienen el Espíritu de Dios, es decir, son creyentes. Los espirituales, es decir, los creyentes, hacen el bien. Ese es el enfoque de nuestro pasaje. El título, como ustedes probablemente hayan leído, porque lo anunciamos previamente, es Hermanos, hagan el bien. Hermanos, hagan el bien. ¿Y de dónde sale ese título que rescata la idea central de nuestro pasaje? Bueno, versículo 1, los hermanos espirituales restauran a los que han pecado. Versículo 1. Versículo 2. Ayudan a llevar las cargas de los más necesitados, de los que necesitan ayuda. Los espirituales no compiten, que era en realidad lo que estaba sucediendo, no se engañan, no se justifican mirando a otros y comparándose con otros. Así que sin dudas el tema continúa y es la ley de Cristo en acción. Los espirituales no viven bajo la ley de Moisés, los espirituales viven bajo la ley de Cristo. ¿Está bien? Así que vuelvo al punto, los espirituales hacen el bien a otros.
los espirituales son de bendición, te bendicen. Por lo tanto, si todos somos espirituales, deberíamos bendecirnos unos a otros. Debería ser una bendición estar juntos. Deberíamos disfrutar y animarnos unos a otros. Y ese es el ambiente que genera una iglesia saludable, una iglesia bíblica centrada en el Evangelio. Los espirituales hacen el bien a otros, no el mal. El verso 6, fíjense, dice que comparta toda cosa buena. La idea de hacer el bien. Versículo 10 dice lo mismo, hagamos bien a todos. Y quiero decirles que todo el lenguaje de nuestra porción a meditar en esta tarde, todo este lenguaje tiene una connotación económica. ¿Bien? Todo este lenguaje aplica a la ayuda específicamente económica. La palabra griega del versículo 6, comparta, tiene esa connotación. Voy a citar algunos versículos, cómo es usada esta palabra en otros lugares por el apóstol Pablo. Dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos. En el capítulo 15, versículo 27, dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Esta misma palabra. Segunda de Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así que tenemos un pasaje muy práctico, cómo los espirituales actúan ante las necesidades que se observan en la congregación. Vamos a dividir nuestro pasaje en 3 puntos. Voy a citar los 3 puntos y luego rápidamente los desarrollamos. En primer lugar, tener presente las necesidades de los que enseñan. En segundo lugar, tener presente la ley de la siembra y la cosecha. Y en último lugar, tener presente la cosecha final para no desmayar. Bien, vamos a orar una vez más. Señor, frente a tu palabra necesitamos que abras nuestros ojos espirituales. Señor, para discernir espiritualmente tus verdades necesitamos de la operación y el ministerio de tu Santo Espíritu, quien tiene un protagonismo en esta porción, Señor, y dependemos de su ministerio para entender en primer lugar tu palabra y la fortaleza que viene de él para poder aplicar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos has regalado, que simplemente no sea una instrucción, sino ayúdanos a descubrir tu corazón por medio de este pasaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice el versículo 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Así que observen que el mandato no está dirigido a los maestros o a los enseñadores. El mandamiento o el imperativo es para los que están siendo enseñados, es decir, para los discípulos, para los que están aprendiendo, para los que están siendo ministrados. Y creo que Pablo está pensando en cómo hacer el bien a los que enseñan la palabra. Y lo indica de una manera muy práctica y habla de las necesidades financieras de los maestros. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice así. Dice, y él, hablando de Cristo, dio a algunos el ser apóstoles. Pablo, por ejemplo, recibió ese privilegio de ser apóstoles, los 12 apóstoles. Luego dice, a otros profetas. Había una gran cantidad de personas que eran profetas en el siglo I.
a otros evangelistas. El más conocido fue Felipe, conocido como Felipe el Evangelista, pero había muchos más. Y luego dice a otros pastores y maestros. ¿Para qué Dios dio esos dones o esas personas, esos regalos? Versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha dotado de personas a la iglesia desde que nace la iglesia, milagrosamente le ha dado a la iglesia personas para capacitar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. La lista concluye con pastores y maestros, y lo más probable, según algunos eruditos, que es un solo oficio, es decir, pastores maestros, es decir, personas que pastorean enseñando la palabra de Dios. Históricamente la iglesia practicó, quizás por su herencia del Antiguo Testamento, practicó el sostén económico de algunos hombres que eran básicamente o ancianos, es decir, pastores locales, o eran predicadores itinerantes, es decir, maestros que iban por las congregaciones enseñando la doctrina, o también misioneros enviados. Lamentablemente, este sostén sistemático de la iglesia, espontáneo en algunas ocasiones o en algunos tramos de la iglesia, en otros tramos de la historia de la iglesia un poco más organizado, pero lamentablemente esto fue también en los primeros siglos una oportunidad de ganancias deshonestas para falsos maestros. Es decir, vieron, y mayormente los predicadores o filósofos itinerantes vieron en la iglesia un campo fértil para aprovecharse de la buena fe de los cristianos. Y es allí probablemente donde se infiltraron estos charlatanes que Pablo habla demasiado en el Nuevo Testamento, que ingresaron o se infiltraron en la congregación. Pero más allá que el pasaje habla del sostén financiero, podemos pensar en otros aspectos prácticos. ¿Cómo aplicar el versículo 6? Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña. Saben, para un predicador no es muy productivo escuchar a alguien que diga, qué lindo sermón, pastor. Mi hijo me lo hace a propósito, porque sabe que no me gusta. Viene y me dice, muy lindo sermón. En realidad, no es absolutamente nada útil. O, por ejemplo, me gustó mucho el sermón de hoy. ¿Qué significa eso? Bueno, eso no es la idea de que comparta toda cosa buena con el que le enseña, más allá de que su aplicación primaria es sostener a los maestros oficiales de la iglesia. Tampoco el otro extremo de todo es crítica exhaustiva, porque eso desanimaría a todos los maestros. Pero tampoco sería sabio que los enseñadores se alimenten todo el tiempo de cumplidos, sería peligroso para el orgullo. Leí en una ocasión que Spurgeon predicó un sermón, bajó de la plataforma y una dama, si no recuerdo mal, alguien al terminar su sermón se acercó y le dice, señor Spurgeon, extraordinario ha sido su sermón. Y Spurgeon, que era filoso a veces en sus comentarios, dijo, me lo acaba de decir Satanás a mi oído. No viene por ahí a ser partícipe a los predicadores de ese tipo de cumplidos que simplemente alimentan el ego, pero yo diría algo más práctico, que compartas cómo la palabra de Dios está obrando en tu vida. Que compartas cómo la palabra de Dios te ha hecho progresar en tu vida.
¿Cómo te ha ayudado la palabra de Dios a amar tiernamente a tu esposa? ¿Cómo la palabra de Dios te ha ayudado a ser una esposa más sumisa y amorosa? ¿Cómo la palabra de Dios ha producido paciencia para con tus niños pequeños? ¿Cómo la palabra de Dios te ha dado conciencia de pecado en algún área de tu vida deshonesta? ¿O cómo te ha ayudado en tu moral, en tu sexualidad o en algún área de tu vida donde la palabra ha impactado y te ha cambiado? Ese tipo de compartir lo que hace en un maestro es animarle a confiar en el poder que tiene la palabra de Dios. Eso es de mucho ánimo. De que ese maestro va a decir, no es en vano enseñar la palabra de Dios. El efecto que produce la palabra de Dios en las personas. Cómo las personas están siendo transformadas por la palabra de Dios. Eso sí que da mucho ánimo. Y lo otro, que es el contraste, creo que no hay nada más desalentador, y algunos profetas lo vivieron, de predicar, enseñar, enseñar y no ver cambios en la vida de las personas. ¿Ustedes recuerdan algún profeta al cual Dios lo envió a predicar, pero le anticipó que no te van a oír? Qué triste ese ministerio. ¿Se imaginan un ministerio así? Dios te envía a un lugar donde te van a escuchar y te van a escuchar y hasta te van a aplaudir, pero nadie va a cambiar sus vidas. Van a seguir tan incrédulos y tan apáticos y tan aferrados a sus propios pecados que no va a haber absolutamente ningún cambio. Bueno, muchas iglesias han pasado por tiempos así y Dios ha levantado históricamente ciertos predicadores de fuego y azufre para esas iglesias. Hay iglesias que necesitan ese tipo de sermón agudo, profundo, denunciante, amonestador, el estilo Paul Washer. Pero normalmente una iglesia que comienza a apetecer la palabra de Dios y comienza a ser transformada por la palabra de Dios, no necesita ese tipo de sermones cada domingo, porque Dios no nos trata así cada domingo. Entonces, realmente es de mucho ánimo para los predicadores escuchar cómo el Señor está usando su palabra en tu vida. Eso es de mucho ánimo. Más allá que esta es una aplicación secundaria, pero observen el versículo 6. Y al que se le enseña, ¿qué cosa? La palabra. Una iglesia es iglesia porque la gente escucha la palabra. Si no escucha la palabra, no es iglesia. Si tienen a alguien exponiendo sus historias, si tienen a alguien exponiendo palabras de ánimo simplemente, palabras estimulantes, palabras bonitas, palabras que te van a ayudar a ser mejor persona moralmente, pero no es la palabra de Dios, no es el Evangelio de Cristo, entonces no es iglesia. Pablo da por hecho que es la palabra la que es enseñada. Por eso la iglesia es solo escritura. Me encanta ese nombre. He escuchado de una iglesia llamada así en esta semana, no recuerdo dónde, pero iglesia solo escritura. Es un buen nombre para una iglesia. El pastor bautista Cary Smith, creo que se pronuncia así, Smith, escribió un artículo, y lo estoy citando últimamente bastante porque son 20 puntos, pero voy a citar solo 4. El artículo se llama 20 cosas que debes saber de tu pastor. ¿Bien? Y no quiero hacer autorreferencial. Cuando hablo del pastor, hablo de el pastor, los pastores, de las iglesias. Estoy hablando muy en general. Pero simplemente cito 4. Dice, él es un ser humano con muchas limitaciones. Probablemente tiene una visión muy baja de su desempeño pastoral. Él ha elegido una labor que pocos permanecen.
él oye mucha más información negativa que positiva. Y creo que Pablo está pensando en el que, y al que se le enseña la palabra, versículo 6, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña. Los maestros, predicadores, ancianos, pastores, necesitan algún tipo de retroalimentación para ser animados a continuar en la obra de Dios. Más allá que Pablo muy probablemente está refiriéndose a que esas personas serán animadas si se les ayuda a poder dedicarse a la enseñanza y poder ser liberados de cualquier otra actividad para dedicarse a la obra de Dios. Entonces, número 1, tener presente las necesidades de los que enseñan. Número 2, tener presente a Dios y su ley de la siembra y la cosecha. Versículo 7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Qué frase, no? ¿Qué frase? ¿Saben? Podemos estar hablando de las implicaciones que esta ley tiene y realmente quedar impactados de cómo esta ley lógica de la siembra y la cosecha la hemos vivido, la hemos experimentado, si somos conscientes, si somos reflexivos, cómo hemos experimentado esta ley en nuestras vidas. Por eso dice Pablo, de Dios nadie se burla, nadie puede pasar por alto esta ley está vigente como la ley de la gravedad. Nadie puede desafiar la ley de la gravedad sin sufrir problemas. Bueno, nadie se burla de Dios, nadie puede evitar esta ley. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. A mí me da temor esta ley, porque nuestra tendencia, si somos honestos, es engañarnos. Nos engañamos. Creemos que podemos tener una cosecha diferente de lo que hemos sembrado. Estamos convencidos. Esa es la capacidad que tenemos de autoengaño. Estamos convencidos, hoy yo voy a sembrar perejil, pero yo estoy seguro que voy a cosechar café colombiano. Y hasta lo decimos seriamente. Yo sé que estoy haciendo esto, pero yo espero que vaya a suceder esto. Bueno, Dios no puede ser burlado. Lo que Pablo nos dice es que podemos engañarnos a nosotros mismos, sí, claro, lo hacemos todo el tiempo, pero no a Dios. El versículo 3, Pablo ya mencionó esto, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, golpe duro al orgullo, ¿no? Se engaña a sí mismo. Es decir, podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos sentirnos de alguna forma la última, como dice un predicador, la última botella de Coca-Cola en el desierto, y fría. Pero con esa actitud, dice, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Si nosotros pensamos que podemos vivir en la carne, que podemos confiar en nuestras propias habilidades para enfrentar la vida, no buscamos al Señor, no oramos, no buscamos su rostro, no nos humillamos, no buscamos desesperadamente su poder, simplemente vivimos en nuestras propias fuerzas, básicamente es la carne, y a la vez creer que yo puedo ser de una gran bendición, que mi ministerio va a ser bendecido por Dios, es realmente que estamos engañados. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pablo utiliza esta misma ley en otro contexto, pero sí hablando de dinero en 2 Corintios 9:6, pero no se refiere a cantidad,
se refiere a cantidad, se refiere a generosidad y dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pablo allí está hablando de la generosidad. Los corintios habían sido muy generosos en cuanto a hablar y prometer, pero a la hora de la verdad no estaban cumpliendo. Entonces Pablo los exhorta por medio de esta ley. Pero aquí en Gálatas no se refiere a la generosidad, se refiere a la vida que llevamos delante de Dios, como que rescata la lógica de esta ley en cuanto a la vida espiritual. Versículo 8: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué es sembrar para la propia carne? Bueno, es lo que estaba pasando, personas autocentradas, porque el evangelio por obras justamente hace que te centres demasiado en vos mismo, en tu productividad, en tus derechos. Al compararte con otros estás autocentrado. Entonces, el que siembra para su propia carne es una persona cuyos pensamientos están saturados, está esa persona obsesionada con él mismo. Entonces, no es libre ni es producto, fruto del Espíritu. El que siembra para su carne, ¿qué va a cegar o cosechar? Corrupción. Pablo habla desde la lógica de esta ley. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Y el contraste: pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es sentido común, hermanos. Sentido común, quizás es la herramienta hermenéutica más básica, ¿no? Sentido común. Los que plantan zapallos, ¿qué van a cosechar? No esperemos cosechar otra cosa que zapallos. Es sentido común. No esperes tener una cosecha de maíz. Si sembramos zapallo, cosecharemos zapallos. Zapatos no, eso sería un milagro. ¿Es una ley espiritual? Claro que sí. Es una ley espiritual lógica que Dios puede alterar, claro que sí. En su gracia creo que la altera todo el tiempo, pero no podemos especular con la gracia de Dios. ¿Es una ley espiritual vigente? Claro que sí, está vigente en la vida de los hombres. Yo entiendo que esta ley está vigente en la vida de todos los hombres, aplica a la humanidad entera. Pero Pablo está ministrando este argumento a la iglesia. La palabra corrupción, que significa algo que se pudre, algo que ya no sirve, que se arruina, que está en decadencia, es lo contrario, observen el versículo 8, es lo contrario de la vida eterna. El contraste es los que viven en la carne, que siembran en la carne, viven centrados en su propia humanidad, están disociados de Cristo, del reino de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, del Evangelio, están autoenfocados. Eso es vivir en la carne. Dice, segará corrupción. ¿Qué significa corrupción? Bueno, es lo contrario, la segunda línea. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, corrupción allí es condenación eterna. Es lo contrario de vida eterna. Lo contrario de lo que es la naturaleza misma de Dios. Es una severa advertencia, hermanos. Recuerden que el clima de Gálatas no es muy feliz. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 1, Pablo está muy serio. Gálatas es una carta seria. Pablo no se ríe en Gálatas. Parece que está escribiendo los 6 capítulos con una rigidez de rostro, porque no está feliz por lo que estaba pasando.
Y aquí encontramos a Pablo diciendo palabras difíciles. Es una severa advertencia para los que se engañan pensando que son espirituales, pero que viven en pecado. Hermanos, no somos ni adivinos ni detectives, no somos cazabrujas, pero la realidad es que en todas las iglesias hay personas que viven totalmente dedicadas al pecado y que los domingos ponen su mejor cara simplemente para pasar ese domingo inadvertidos. Dios no puede ser burlado. Jamás Dios puede ser burlado. Y Dios es el único que conoce nuestros corazones. Y Pablo está hablando en el nombre de Dios. Es el Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras, que ya nos advierten en el capítulo 5, el versículo 21, es la misma advertencia. Dice: envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pablo, somos cristianos, ¿de qué estás hablando? Pablo, nos estás amonestando acerca de pecados escandalosos. Porque recuerden, Pablo está predicando duramente. Y dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican, ojo, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como ven, sigue el mismo tema, la carne y el espíritu. Hacer el bien es el mensaje que está ahora comunicando. Es solo posible por una vida centrada en Cristo y en el Evangelio. ¿Quiénes hacen el bien? Los espirituales, los creyentes. Los espirituales deben vivir intencionalmente en armonía con las Escrituras, con el Espíritu de Dios, empoderados por el Espíritu de Dios, pero mentalizados que hay grandes oportunidades de hacer el bien en la iglesia del Señor. Entonces, es un pasaje que viene con el mismo humor desde el capítulo 1. El falso evangelio, los efectos del falso evangelio, los efectos en la vida de los creyentes cuando los cristianos dejan de mirar a Cristo, dejan de mirar el evangelio y comienzan a ser engañados por espejitos de colores, ser realmente frustrados por dejar de mirar a Cristo, en quien estamos totalmente completos. Así que, en primer lugar, tener presente las necesidades de los que enseñan. En segundo lugar, tener presente la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley, hermanos, en el contexto está hablando de la vida en el espíritu y la vida en la carne. Quiero hacer un paréntesis aquí. Se han usado estos versículos que hablan de esta ley para extraerle aplicaciones e interpretaciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Pablo está enseñando. Es más, el Evangelio de la Prosperidad usa estos versículos, mayormente cuando dice que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, y hay toda una manipulación para que las personas den todo, como una inversión, vamos a decir, una inversión sabia, y despojan a la gente porque apelan a lo emocional, a la manipulación. Y gente realmente sin doctrina, sin conocimiento, acceden a ese tipo de doctrina. Yo la primera vez que oí de esto fue en una conferencia o una reunión. Había bastante gente porque eran muchas iglesias en una provincia de nuestro país. El Consejo Pastoral de la ciudad me invitó para enseñar sobre un movimiento llamado el G12. Yo había escuchado de ellos, había leído de ellos, inclusive había hablado con personas que salieron del G12, sabía que el G12 era realmente un monstruo, pero
acepté el desafío y comencé a estudiar sobre el G12, me preparé y fui a ese evento. Cuando terminó ese evento, se acercó un pastor muy viejito, hizo así y me dice, quiero sembrar en tu vida. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Para mí era, bueno, no aplica acá chino básico porque voy a tener problemas. Pero para mí me estaba hablando en otro idioma. Me dice, quiero sembrar en tu vida. Realmente ahí tomé conciencia de que había toda una enseñanza. Y básicamente es, si yo siembro en tu vida, te doy un dinero, pero yo confío que el Señor me va a dar 100 veces más. Es un negocio redondo si fuese verdad. Ni Wall Street tendría tantos inversores. 100 por 1. Realmente yo le acepté y luego reflexioné y tendría, si hubiese estado entrenado, le tendría que haber dicho, no siembre en mi vida porque le va a ir mal con la cosecha. Pero hay todo un sistema falso de enseñanza, pero básicamente esta ley nos debería hacer conscientes de que no podemos engañar a Dios, no podemos especular con la gracia de Dios. Es una ley que está vigente en nuestras vidas. Si yo vivo en la carne, no puedo esperar resultados espirituales. No puedo esperar grandes bendiciones espirituales, porque no va a suceder. No va a suceder. Estoy autoengañado. La única forma de que yo pueda experimentar esa bendición de parte del reino de Dios es si yo estoy alineado con el Espíritu que Él ha enviado, el Espíritu Santo de Dios, que tiene justamente esta presencia en nuestro pasaje. En tercer lugar, hermanos, ya vamos concluyendo, en tercer lugar, tener presente la cosecha final para no desmayar, dice el versículo 9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Observen la palabra segar, o según la Biblia que ustedes tengan puede ser cosechar, 3 veces, y creo que ahí está el énfasis, la cosecha, habla la cosecha de recompensa, habla de retribución, lo que yo debo esperar de parte del Señor. ¿Hay recompensa en hacer el bien? ¿O deberíamos hacer el bien sin esperar nada a cambio? Sí y no. Sí y no. Deberíamos hacer el bien porque estamos tan agradecidos al Señor por su bien, su don. Segunda de Corintios capítulo 9 termina ese capítulo después de hablar de la ofrenda, termina hablando de la ofrenda que es el don o donativo, ofrenda, el don inefable que habla de Cristo Jesús. Si hablamos de ofrenda, la mayor ofrenda de toda la historia del universo la hizo Dios. Nos donó, nos dio a Cristo. Y en respuesta a ese don, ofrenda o donativo de parte de Dios, nosotros respondemos a esa gracia. Pero básicamente no está mal esperar recompensa. Pero eso está en manos de Dios. ¿Hay recompensa en hacer el bien? Claro, dice, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo, es decir, en el tiempo de Dios, algo bueno va a pasar. Probablemente esté hablando de la recompensa allí en la gloria, pero habrá luchas en ese proceso porque la gloria suena como tan lejos, ¿no? Y sí, somos tan terrenales que a veces nos cansamos de hacer el bien y aquí hay luchas en el proceso. Por eso dice, si no desmayamos. Y de alguna forma esto hace que cuestionemos nuestros corazones. ¿Por qué hago el bien? ¿Por qué hago el bien? ¿Porque yo estoy buscando a cambio algo de los hombres o estoy esperando mi recompensa en Dios? Hay una diferencia grande, ¿eh? Muy grande y abismal. Debemos esperar nuestra recompensa en Dios.
Pero hay luchas. Es probable que desmayemos. Y hay un orden de prioridades también en hacer el bien. Hay un sentido de discernimiento que debemos desarrollar. Claro que sí. Hay sabiduría que debemos ejercitar a la hora de hacer el bien. Claro que sí. Observen. Así que entonces hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, pero observen la prioridad. Y especialmente, la Reina Valera dice primeramente, ¿no? Mayormente. Y especialmente o mayormente a los de la familia de la fe. Sentido común. Sentido común. Pablo ve la vida como una gama enorme de oportunidades de servir al Señor. Todo el tiempo. Solo tenemos que abrir nuestros ojos, dejar de mirarnos a nosotros mismos, simplemente ver la vida como oportunidades de servir al Señor. El asunto es que hay tantas oportunidades de servir al Señor que no sabemos ni por dónde empezar. El Señor nos tiene que dar sabiduría, el Señor nos debe dar discernimiento. Pero ¿cuál es la prioridad? La familia de la fe. ¿Es tan claro? La iglesia, tus hermanos. Ahora personas pueden irse al extremo de decir, solo los de la familia de la fe. Bueno, no es lo que dice el pasaje. De olvidarnos de los de afuera. Dice, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. La obra de Dios, hermanos, requiere ser de alguna forma abiertos a que el Señor está haciendo cosas más allá de nosotros mismos. Y lo hace. La obra de Dios es más grande que nuestra iglesia local. Yo he conocido iglesias que piensan que la obra de Dios es solo lo que ocurre en esa iglesia. Y eso es triste. Eso es muy triste. Hermanos, hay que servir a las demás iglesias, sí, según tengamos oportunidades. Hay que plantar nuevas iglesias, sí, oramos que el Señor envíe obreros y nosotros nos ponemos en las manos del Señor y según tengamos oportunidades, lo haremos. Hay que alcanzar a los de afuera con el Evangelio, sí, hay que hacerlo. Es un trabajo enorme. Parece que nunca se termina y saben una cosa, podemos cansarnos, porque en esa tarea que es tan amplia, nos cansamos y podemos desmayar. Podemos desmayar. Y más aún si las cosas no salen como pensábamos. Y creo que es lo que estaba pasando aquí. Algunas cosas no estaban funcionando, pero Pablo dice, el problema no es Dios, el problema es que están militando en la carne. Porque el Espíritu de Dios siempre está haciendo cosas preciosas. ¿Por qué desmayaríamos, hermanos? Bueno, en la práctica hay dos razones. Hay dos razones por la cual Pablo entiende que podríamos desmayar. Y si somos honestos, nos pasa, nos pasó o nos puede pasar. Hay dos poderosas razones. En primer lugar, nosotros mismos. Nosotros mismos, nuestra debilidad, nuestra propia debilidad. Podemos desmayar. He conocido personas que haciendo el bien han desmayado porque somos débiles. Que el Señor nos ayude. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan el profeta que desmayó? Se cansó, se le terminó las pilas, la nafta, le dijo a Dios, Dios, hazme morir. ¿Nunca pasaste por ahí? Me gustaría decir nunca, pero me pasó. De decir, Señor, llévame. Bueno, podemos desmayar. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos pecadores. Y creo que el contexto es justamente ayuda con las cargas
de aquellos que necesitan, porque podemos desmayar. El mundo es duro, podemos desmayar haciendo el bien. Y la segunda gran razón de por qué podemos desmayar, por los hombres. Los hombres son horribles. Cuando hablo de los hombres, hablo de nosotros. No todos van a recibir el bien como deberían. Los hombres te pueden quebrantar el corazón. El ejemplo más sublime: Dios envía a su Hijo para darnos lo que necesitábamos, nuestra más profunda necesidad. Él vino en persona a suplir. ¿Qué hicimos con el Hijo de Dios? ¿Piensan ustedes que nosotros los cristianos seremos tratados diferentes? En la mayoría de los casos sí, pero viniendo de nuestros hermanos. Pero no debemos descuidarnos en cuanto a que personas puedan responder a tu bien con mal. Y son grandes oportunidades. Hacer bien al que me hace el bien es lo más natural, los perdidos viven así. Hacer mal al que me hace el mal también es lo más natural. Al que te hace mal, hacerle bien, ahí ya entramos en un terreno diferente. Bueno, Pablo sabía de esto. Pablo sabía lo que era hacer el bien y recibir el mal. Y el ejemplo más gráfico es la carta de Gálatas. Pablo intentando hacerles el bien a los Gálatas cuando los Gálatas estaban asociados con los enemigos de la fe. Entonces, hacer el bien no es fácil y podemos desmayar, porque los hombres a veces nos decepcionan. ¿Por qué seguiríamos adelante, hermano? Bueno, tiene que haber una razón más poderosa para seguir adelante, y ahí es donde vamos a concluir. Esa razón poderosa para no desmayar y seguir y seguir y seguir tiene un nombre: Cristo Jesús. Él murió por mis pecados. Su pastor no murió por sus pecados y lo va a defraudar. Quizás su mejor amigo, que no murió por sus pecados, probablemente lo va a defraudar. Los ministerios, la iglesia, su esposa, su esposo, sus hijos. Pero hay alguien que jamás nos va a defraudar y tiene un nombre: Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados. Esa es la razón que nos hace perseverar. Por Él, hermanos. Y el pasaje nos dice: por Él sigamos sembrando, sigamos amando, sigamos sirviendo, y mucha paciencia en el camino. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por el apóstol Pablo, Señor, porque él ilustra un poco simplemente del corazón de nuestro amado Salvador. Señor, lo que nos enseña Pablo es que nosotros los pecadores podemos seguir las huellas de nuestro Maestro, que no tenía pecado, que nosotros sí, Padre, pero por medio de tu Espíritu podemos fallar, podemos levantarnos, podemos seguir, pero Señor, rogamos a ti que nos ayudes a perseverar y a no desmayar. Que nuestra motivación más grande para hacer el bien a otros sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que vino a pesar de lo que somos y dio su vida en el Calvario por nosotros, que fue sepultado y parecía que todo terminó allí, pero se levantó de los muertos, nuestro amado Salvador, y nos dio vida, vida eterna, Señor. Y somos tuyos, Padre, somos tuyos, somos hijos tuyos, Padre Santo.
Rogamos que podamos mostrar a Cristo con la ayuda de tu Espíritu. Señor, gracias por tu palabra. También oro por la iglesia, oro, Señor, por tu palabra, oro por nuestras debilidades, por nuestras diferencias, Señor, que el Evangelio avasalle todas aquellas cosas, Señor, que se oponen al Evangelio, y que todos podamos, Señor, ceder a nosotros mismos a favor del reino tuyo. Señor amado, gracias por cada persona por la cual Cristo murió y que está presente en este lugar. Pero también queremos orar, Señor, por personas que están en este lugar, no lo sabemos, y que necesitan venir a Jesús hoy mismo. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia y les puedas perdonar sus pecados y darles vida eterna, Señor. Que puedan reconciliarse contigo y tener esa vida nueva, esa vida espiritual que viene por medio de Jesús. Señor, gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.